Hoy quiero hablar de un pasaje muy conocido de la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 1 en adelante. Hablamos de un personaje, Zaqueo. Zaqueo fue un hombre que fue cambiado por el poder de Dios. Amén. Fue cambiado por el poder de Dios. Yo creo que si le permitimos al Espíritu Santo que haga la obra, la va a hacer. Si no le permitimos al Espíritu Santo que no haga la obra, no la va a hacer. Depende de la actitud que vos tengas, depende mucho, ¿no es cierto?, de las ganas, el interés que vos tengas. Porque obviamente, si le entramos con duda, ¿no es cierto?, Dios no obra a través de la duda. Quizá obre por misericordia, por supuesto, porque de repente le quiere ayudar a una persona y es por misericordia, nada más que por misericordia. Pero cuando hablamos de fe, estamos hablando de actitudes. Y obviamente, yo creo que Zaqueo fue una persona que tuvo una actitud tremenda. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Amén. Qué tremenda la palabra de Dios. En esta historia podemos ver un hombre deseoso de cambiar de vida. Tenía todas las comodidades, una casa linda, ¿no es cierto?, un carro de último momento, ¿no es cierto?, aunque en ese entonces el carro era empujado por caballos, pero de hecho que tenía algo valioso, ¿no es cierto? No le faltaba nada a este hombre, pero él deseaba cambiar de vida. Deseaba cambiar de vida con todo el corazón. Y deseaba encontrarse con Jesús, y su deseo no se hizo esperar. El Señor ya sabía que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que iba a haber un lugar llamado Jericó y que iba a haber un árbol sicomoro en el cual iba a subir Zaqueo para ver a Jesús. Escuche, qué tremendo que es, porque Dios tiene determinadas todas las cosas. Falta que nosotros entendamos y comprendamos los planes de Dios. Si es así, pues vamos a poder entender que Dios está deseoso de recibirnos y decirnos como Zaqueo: desciende, date prisa, porque hoy quiero morar en tu casa. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 21, versículo 2: le ha concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y acá hay una palabra que se utiliza en el Salmo, ahí donde se detiene el Salmo: Sela. Sela significa quédate mudo, no digas nada, cállate, medita, mira hacia adentro. Escuche,
La palabra de Dios nos habla de que Dios está deseoso de querer tener un encuentro con nosotros. Pero nosotros estamos deseosos de tener un encuentro con Él. Ese es el tema. Zaqueo era un hombre que deseaba cambiar. Realmente. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Y bueno, hay muchas cosas que podemos aprender para tener una vida espiritual eficaz. Por ejemplo, el árbol. Y para muchos, el árbol quizás no tenga relevancia. Pero Zaqueo se subió al árbol para poder ver a Jesús. Y las cosas no están puestas por casualidad. Hay un propósito, un fin. Así como tu vida, vos no naciste por casualidad. No sos producto de un germen espacial. No fue un descuido. No estás por casualidad en el mundo. Hay un propósito. Pero lo tienes que descubrir. Por ejemplo, ese árbol. Para muchos no tiene relevancia. Para mí sí. Porque es el árbol donde se subió Zaqueo. Para poder ver a Jesús. El árbol necesita dos cosas. La luz solar y el agua. No voy a enseñar de botánica hoy porque no es mi especialidad. Pero quiero decirle lo que es la tipología de la palabra de Dios. Luz solar y el agua. Estos dos elementos representan la revelación de la palabra de Dios como aquel que ilumina el entendimiento del hombre, le abre el entendimiento. La palabra de Dios de alguna manera tiene que tocar fibras sensibles en tu corazón para que vos te abras. Quizás te confronte con alguna realidad. Muchas personas me dijeron a mí, pero pastor, hiciste la prédica para mí. No, no la hice para vos. El tema es que el Espíritu Santo es el que te inspira y que te da la palabra justa. Y muchas veces la misma palabra confronta a las personas y le hace ver la realidad en el mundo espiritual. ¿Cómo está? ¿En qué posición está delante de Dios? Entonces, es la revelación de la palabra para abrir las mentes. Y obviamente, el fluir del Espíritu Santo es el agua, representa el agua. El mismo Señor dijo. El Espíritu Santo como ríos de agua viva que va brotando dentro de nuestro interior. ¿Para qué sirve el agua viva? Si el agua está estancada, junta bichos, escuche, junta bichos y el olor, tiene olor. Pero cuando el agua empieza a correr, se hace cristalina y limpia el canal. ¿Sí o no? Es lo que hace el Espíritu Santo, es la función del Espíritu Santo. Limpiar el canal de nuestro corazón para que el fluir del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de la limpieza que nosotros recibimos, podemos absorber la palabra y vivir de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Entonces, qué bueno, acá hay algo importante. Ahora bien, Jesús había dicho en una oportunidad en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que le pidiese al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es el requisito entonces? No es solamente pedir. Él nos eligió. Pero cuando Dios elige, no elige a los buenos, elige a los malos, a aquellos desahuciados, aquellos que están vacíos por dentro, aquellos que son marginados,
aquellos que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas espirituales, que tienen problemas físicos. Dios elige al débil. Dios elige a aquella persona que no tiene entendimiento. Dios elige a los peores. ¿Pero por qué Dios elige a los peores? Zaqueo, pese a todo lo que tenía, estaba en la lista de los peores. Estaba en la lista de aquellos marginados, vacíos por dentro, ya que no, la vida para él ya no tenía más sentido. Tenía todo, pero no tenía sentido. Quiere decir que la felicidad no es los bienes materiales, sino que la felicidad es producida, ¿no es cierto?, a través de ese canal en nuestro corazón. Y miren, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Acá no existen mejor ni peor personas. ¿Pero por qué tiene que elegir a aquellas personas? ¿Por qué no tuvo que elegir a Zaqueo? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona deja de depender de las cosas que tiene y se sigue sintiendo como en aquel entonces que no tenía nada, empieza a pensar de otra manera, ya empieza a buscar a Dios, le quiere dar otro sentido a la vida. Y como bien dije al principio, era un hombre que deseaba cambiar de vida. Ya no le satisfacía dinero, en el caso de él, en otros casos quizás personas que perdieron mucho, personas que están perdiendo la salud, que están al borde, pero que piensan completamente diferente. Completamente diferente. Y como siempre digo, es fácil tener fe cuando tenés la ladera llena, cuando no te falta nada. Pero ya cambiar de pensar, de manera de pensar, cuando las cosas te empiezan a faltar. Cuando te sentís impotente porque no puedes hacer nada ante una realidad totalmente diferente que te sorprendió, te agarró de sorpresa. Esto no lo tenía en cuenta. ¿Qué pasó? Entonces cambiás de manera de pensar. Ya te enfocás de otra manera porque obviamente se te acabaron los recursos. Tenés que subir a un árbol y divisar dónde está Jesús. Es tremendo. El árbol significa o representa la fe. ¿Se acuerda que Jesús había dicho? Si tuviera fe como un granito de mostaza. Explica que ese granito se hace un arbusto y luego un árbol. Y las aves del cielo moran en él. Tremendo, ¿no? Representa la fe. El árbol tiene que ser sustentado por la luz solar y el agua, que representa la revelación de la palabra y el fluir del Espíritu Santo dentro nuestro. Que es la revelación de la palabra. Cuando hay algo que vos lo sabías porque lo entendías de memoria o porque has recibido esa palabra, pero no se te reveló. Pero cuando se te revela la palabra, todo sale a la luz. Podés entender cosas que vos no habías ni oído yo. Y cuando Pablo dice, mira su vida corazón de hombre, quiere decir que cuando llega a ese nivel es porque la persona está totalmente abierta a la palabra y conoce el amor de Dios. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Dice Isaías capítulo 40 versículo 5, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente verá, porque la boca de Jehová
ha hablado. ¡Wow! Entonces, ¿cuándo se va a revelar la gloria de Jehová? Cuando vos te abras, cuando vos le permitas al Espíritu Santo. Yo esta noche te voy a hacer un desafío. Si vos tenés algo que pedirle al Señor, te digo, para el que cree no es nada imposible. Y ese es el desafío. ¿Vas a creer? Porque si no lo recibís, ¿por qué no crees? Ah, pero qué fácil, pastor, ¿qué le haces? No, es así. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros poderosos. Cosas tremendas pueden suceder. Pero depende de la actitud. La gloria vendrá para aquellos que, como Zaqueo, deseaban ver la luz. Jesús se había revelado como aquel que trae la luz, el verbo de vida. En Juan capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué es la luz de los hombres? Los hombres estaban en tinieblas. Si usted sigue leyendo, va a dar cuenta que la luz resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no prevalecen contra ellas. Las tinieblas representan aquellas cosas que nosotros no podemos divisar, no podemos ver, que nos hace tropezar, nos hace caer. No tenemos un norte, no hay una dirección. Entonces, es obvio que necesitamos la luz para poder dar dirección a nuestra vida. Nuestra vida espiritual es así. Le tenemos que dar la dirección a través de la palabra de Dios. Por eso que es el verbo de vida. ¿Por qué? Porque la palabra representa a Cristo y Cristo representa la palabra. La invitación de Jesús iba a cambiar la vida de Zaqueo. A tal punto que los bienes materiales quedaban en segundo plano. No quiero entrar en eso porque, bueno, vamos a entrar dentro de lo que es la ley. Cuando uno le defrauda a una persona, ¿no es cierto? Y de repente, como que le tiene que devolver 4 veces más. Pero bueno, ese es otro tema. Pero mire, cuando somos tocados por el poder de Dios, usted hace cosas que antes no se atrevería a hacer. Amén. Yo hoy en día hago cosas que antes no me atrevía. Pero creo en la palabra. Creo en el poder de Dios. Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice el proverbio, y con esto quiero terminar. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Escuche, qué tremendo que es. A veces queremos llevar a Dios a nuestro sistema de vida, pero no vamos a poder nunca. Y nunca se va a adaptar. Dios sería un ser imperfecto en ese caso, ¿no? Que Dios se adapte a nuestra forma de vida o a nuestra creencia. Ahora, tenemos que hacerlo real en nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso Salomón puso, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa? Reconocerlo en todos sus caminos. Dale el lugar que se merece a Dios en tu vida. Cuando digo tu vida, son las 24 horas. Ni más ni menos. Aún cuando estás durmiendo. A Jesús seguiré.